Quiere decir esto, la ciencia en general comienza como el resultado de la curiosidad, de la sensación y de esa pregunta que tenemos cuando observamos cosas que nos llaman la atención, que se nos hacen extrañas y que nos causan esa sensación de misterio. Una de las que yo creo hemos compartido más toda la humanidad desde el principio de su existencia es la fascinación por las estrellas. Eso es algo que nos llama a pensar y a tratar de encontrar qué tenemos que ver con eso que está ahí. Ahora, esa búsqueda de la verdad ha pasado por varias etapas. Y les quiero platicar un par de ejemplos de esas etapas para que pensemos un poco qué es lo que ha cambiado desde entonces, desde hace mucho tiempo. Y el primer ejemplo es Grecia en el 400 a.C. No sé quiénes hayan leído los diálogos de Platón, en donde Platón habla acerca de las aventuras de Sócrates, y en una de ellas, en uno de estos intercambios que tiene Sócrates con otra persona que se llama Menón, el diálogo se llama así, Menón, hay una anécdota muy interesante en la que Sócrates está hablando sobre la génesis de la verdad, o la búsqueda de la verdad. Y una de las cosas que comenta y que discute con Menón es de dónde sale eso, y si solo lo puede adquirir gente que haya estudiado. Sócrates dice, no es necesario haber estudiado, es algo que todos podemos hacer, o quizás todos llevemos dentro desde antes. Y entonces, para ejemplificarlo y para convencer a Menón, lo que hace es llamar a un muchachito, a un niño, que por entonces, bueno, en ese tiempo había niños esclavos, entonces llama a un niño esclavo, y le pregunta primero, ¿tú has estudiado geometría o has estudiado matemáticas? Pues no, para nada. Y entonces le pregunta, mira, hace un cuadrado en la arena. Aquí no tenemos arena, pero bueno, puedo hacerlo con luz en el cielo. Y la dibuja y después dice, bueno, aquí tengo un cuadrado que tiene cierta área. Si pongo una diagonal ahí y hago un cuadrado que tenga como lado esa diagonal, esa línea que acabo de dibujar ahora, ¿qué tanto más grande será su área que el área del primer cuadrado que hicimos? Pues no sé, ¿cómo puedo saber eso? Empieza en el diálogo, y entonces Sócrates lo va llevando dibujando las siguientes cosas, poco a poco. Primero dibuja algunos otros cuadros alrededor, iguales al cuadrado original. Dice, bueno, ¿qué pasa si aquí dibujo las diagonales de esos cuadrados adicionales? A partir de esto, tú me puedes decir si ¿qué tanto más grande es este cuadrado, el área de este cuadrado grande, que el cuadrado pequeño? Y no sé si algunos de ustedes ya lo pueden ver. ¿Cuánto es? Es el doble, ¿sí? Pero aquí lo único que hicimos fue jugar un poco con lo que estamos pensando. Aquí, ya que lo vemos aquí, resulta que el cuadro grande tiene 3 triángulos dentro, y el cuadro pequeño, perdón, tiene 4 triángulos dentro, y el cuadrado pequeño está hecho por 2 triángulos del mismo tamaño. Entonces de pronto se vuelve claro, de pronto por estar jugando con los conceptos, ¡poc!, me doy cuenta de que hay un pedacito de verdad que puedo encontrar sin siquiera haber hecho un experimento, una medición, nada. No pusimos aquí coordenadas, no pusimos números, no hicimos nada más que pensar. Es un ejemplo que para mí es precioso de la búsqueda de la verdad únicamente con la lógica, únicamente con la mente. Ahora, ¿hasta dónde llega esa capacidad? Por entonces, y bueno, conforme hemos ido desarrollándonos como humanidad, ha ido cambiando la percepción y la idea de qué es buscar la verdad. Pero una primera pregunta es, ¿podríamos entenderlo todo simplemente pensando? ¿O es necesario algo más? Nos vamos a dejar ahí la pregunta. Un segundo ejemplo. Ahora vamos a movernos hacia adelante en el tiempo, 200 años. Ahora estamos en Alejandría, en el 200 a.C., cuando Eratóstenes era el encargado de la biblioteca más grande de Alejandría. No de Alejandría, del mundo. Y ahí de lo que él se dio cuenta como encargado de la biblioteca, pues leía muchas cosas, había muchos documentos, y uno de ellos decía que en el área, el día del solsticio de verano, en Siena, un lugar que actualmente se llama Asuán, que también está en Egipto, lo mismo que Alejandría, está a cierta distancia al sur de Alejandría. Pero él leyó en algunos textos
que en ese lugar remoto, lejano de donde él estaba, el solsticio de verano, el día 21 de julio, en Siena desaparecía la sombra de postes y pozos, es decir, todas las cosas verticales de pronto ya no tenían sombra, lo cual quiere decir que el sol estaba exactamente arriba. Sin embargo, él salió de su oficina, salió de su edificio y vio que el mismo día las cosas ahí sí producían sombra, y una sombra de 7 grados. Midió qué porcentaje, qué ángulo hacía esa sombra. Entonces, bueno, muchas personas hubieran podido decir, ok, sombras, que allá haya sombra cuando aquí no, que aquí haya cuando ya no, ¿cuál es la importancia? Bueno, pues él, utilizando eso, se puso a pensar un poco más. La luz del sol llega en todos los sitios de la Tierra, más o menos paralela. Todos los rayos del sol llegan a la misma inclinación. Y eso quiere decir que si la Tierra fuera plana, y esto fuera Alejandría y aquí fuera Siena, los obeliscos egipcios en ambos sitios, si no proyectan sombra en algún lado, tampoco van a proyectar sombra en ningún otro de todo el universo, si es que todo el universo fuera plano. Sin embargo, bueno, si esto no es el caso y hay una curvatura en la Tierra, entonces no nada más puedo entender que en un lado no haya sombra el 21 de junio, mientras en el otro sí, sino que además puedo medir, si ya sé que estos son 7 grados de sombra, puedo utilizar ese conocimiento para medir el tamaño del planeta. Fíjense cómo estamos pasando de, así otra vez, observaciones de cosas curiosas a resultados, a información acerca del universo en el que vivo. Entonces, si hacemos eso, lo que hizo fue imaginarse esta construcción. Tenemos Alejandría, Siena, los rayos del sol, y el mismo ángulo que forma la sombra con el obelisco es el ángulo que debe formar la extensión de los dos obeliscos hacia el centro de la Tierra, donde se encuentran. Entonces, él midió que esto era más o menos un 50avo de la circunferencia completa. Eso es un ángulo, es la fracción de la circunferencia que representa tu ángulo. Entonces, si esto es un 50avo, lo único que me falta para saber cuál es el tamaño completo del planeta es la distancia entre estas dos ciudades. Y en un primer episodio de física experimental, contrató a un par de personas que ahorita siguen estudiantes de doctorado, estudiantes de grado, para caminar la distancia entre las dos ciudades y medirla con cuidado. Si uno hace esa operación, son 800 kilómetros de distancia entre las dos ciudades, por 50, porque estos son 50 de circunferencia, da los 40.000 kilómetros que tiene el diámetro de circunferencia del planeta, que es el resultado correcto. Entonces es un brinco muy fuerte, y lo único que utilizó fue un poco de pensamiento, un poco de lógica, un par de datos experimentales. Y es un brinco muy importante, porque estamos pasando de cosas en el universo que no vienen nada más de la lógica, sino que podemos entenderlas metiendo un poco más, que es midiendo cosas. Ahora, aquí la otra cosa es que estamos viendo la potencia, el poder del pensamiento. El poder del pensamiento con no más herramientas que quizás una varita, un poco de arena y pensar acerca de las figuras geométricas. Ahora vamos a dar un brinco. Y bueno, en estos casos son un par de datos y un experimento. Llevamos entonces 2 etapas, la de la lógica pura y usando algunas mediciones simples. Ahora, ¿qué pasa si brincamos 2000 años? Y vamos a pensar un poco en el tamaño del desarrollo tecnológico que tenemos actualmente. Pues voy a intentar ir un poco rápido, porque mucho de eso ya lo conocen ustedes, pero preguntas los que quieren después. Primero, del desarrollo tecnológico se hace mucho hincapié en la ley de Moore. Es la idea de que los circuitos integrados van avanzando muy rápidamente. Una forma que para mí es muy impresionante de ver esto es la siguiente. Aquí tenemos el Intel 4004, uno de los primeros microprocesadores. Esto es como estaba este es el microprocesador que salió en 1971. Es un microprocesador que aquí lo presento muy grande, pero tiene la superficie más o menos de la uña de un pulgar. Y en esa superficie se meten 2300 transistores con una velocidad de proceso de 740.000 ciclos por segundo. Ahora, esto es tecnología de hace 40 años. Como quieras, ya se ve interesante que se pueden meter 2300 transistores en eso.
Pero si ahora nos brincamos hacia 2011, el Intel Xeon E7 tiene no 2.300, sino 2.600 millones de transistores. El brinco es brutal. Y esto es algo que ya se está haciendo a nivel comercial, y muchos de ustedes seguramente tienen una máquina con este tipo de procesador. Y la velocidad no nada más es en densidad de componentes, sino que la velocidad ahora es 5.000 veces más grande que la de los otros equipos. No nada más eso, además, sino que en este procesador ven que aquí hay varios cuadros. Cada uno de estos cuadros son funcionalmente equivalentes al procesador anterior, nada más que hacen más cosas y están todos en el mismo componente y se pueden comunicar entre ellos compartiendo memoria y demás. Es un diseño mucho más potente que el otro. Y va todavía más allá, no nada más tenemos chips pues mucho más impresionantes que los anteriores, con una densidad de componentes tan grande que esto ni al microscopio podemos ver que son, al menos no con microscopios simples, sino que además todos estos los podemos conectar entre ellos y hacer enormes centros de cómputo, donde podemos tener del orden de 90.000 procesadores. Este es el centro de cómputo de CERN. Estamos hablando de un centro de cómputo que se utiliza para cálculos de alto rendimiento, y aquí tenemos 90.000 procesadores trabajando al unísono para resolver problemas, para tratar de entender distintas procesadores que nosotros vamos a pasar. Y todavía va más allá. La velocidad de conexión de redes entre distintos puntos del planeta es tal que podemos poner muchos centros de cómputo a trabajar conjuntamente para resolver problemas de investigación científica y demás. Es realmente muchísimo lo que podemos tener ahora como herramienta para trabajar. Ahora, regresando, pensando otra vez en Eratóstenes, en Sócrates y demás, si pudieron medir el tamaño del planeta simplemente con un lápiz, ¿qué podemos hacer nosotros con estas herramientas? Hay mucho más que podemos hacer ahora. Ahora vamos a regresar a este asunto de la curiosidad. Cuando estamos viendo un panorama como este, hay varias cosas que podemos pensar y hay varias direcciones en las que podemos empezar nuestra búsqueda para entender mejor el universo. Una dirección es hacia arriba, hacia verlo muy grande, tratar de entender lo muy, muy grande. Otra es hacia lo muy pequeño. Y hay algo más. Y vamos a hablar de las tres. Y al rato ustedes me van a decir qué es este algo más. Vamos a empezar por lo muy pequeño. Y esta búsqueda empieza por tratar de comprender lo que nos rodea. Y una de estas, y todo esto que nos rodea está hecho de una cantidad tremendamente grande de materiales. Y una forma de tratar de entenderlos es imaginándonos que tal vez estén todos hechos de una pequeña cantidad de sustancias. Sin embargo, es un atrevimiento muy grande pensar que estos millones de materiales, sustancias, olores, texturas y demás estén hechos de una pequeña cantidad de bloques básicos. Sin embargo, ya sabemos que así es. Así que todos esos millones de materiales se pueden construir, se pueden reducir a 100 y pico elementos químicos. Eso ya es un brinco enorme, y sin embargo es lo que sabíamos hace 150 años. Actualmente sabemos que todos estos elementos químicos están hechos de 3 partículas en distintas combinaciones, que son los dos tipos de partículas que forman los núcleos atómicos, que no son protones y neutrones, sino cosas de allá adentro, pero siguen siendo 2 tipos, más los electrones. Y combinando esas partículas podemos armar todos los elementos químicos que existen. Sabemos, de hecho, que son estos los 3 bloques básicos que forman todos esos elementos químicos. Son los quarks up y down, que son los que hacen los núcleos atómicos, combinándose de distintas maneras en protones y neutrones, y los electrones. Esas son las partículas elementales de la materia ordinaria. Además de eso, sabemos que hay 14 partículas adicionales con las que podemos describir todos los procesos que conocemos en la materia ordinaria. Toda la química, la radioactividad, los procesos nucleares, en fin, básicamente todo. Hay una cosa que estoy dejando fuera, pero es básicamente todo. Ahora, todo esto se ha ido encontrando en los últimos, pues no sé, quizás 100 años o una cosa así. Y uno se puede preguntar, bueno, son todas las que existen, ¿cómo buscamos más? Pues bueno, la forma de buscar partículas nuevas radica en 2 partes o 2 aspectos muy interesantes, muy extraños y muy misteriosos del universo, que son primero la equivalencia masa-energía de Einstein, que lo que nos dice es que si concentramos suficiente energía en un punto,
podemos producir partículas nuevas, podemos producir, se puede transformar eso en masa. Ahora, el otro componente, este es uno que más o menos ya tenemos entendido. Y bueno, el otro lo tenemos descrito, pero no entendido. El otro ingrediente es el hecho de que en lo microscópico hay algo que funciona de manera muy extraña, que es la mecánica cuántica, y que nos dice que de todos los resultados posibles de un experimento particular, todos los podemos obtener, pero al azar. No hay forma de saber cuál de los posibles resultados vamos a obtener. Es algo así análogo a que ustedes tuvieran, en vez de energía, dinero, y fueran a un restaurante, y pues bueno, el mesero les va a dar para lo que les alcance en términos de energía, pero él va a decidir qué. Entonces, es una cosa muy curiosa, pero quiere decir que si vamos suficientes veces al restaurante, vamos a terminar conociendo todo el menú. Nada más que vamos a tener que ir muchísimas veces para ver todas las posibilidades que existan. Es básicamente eso lo que hacemos en los aceleradores de partículas. Lo que tenemos aquí es el gran colisionador de hadrones del CERN. Para que tengan una idea del tamaño, aquí está el aeropuerto de Ginebra. Y este enorme colisionador es una máquina que está metida en un túnel a 100 metros bajo tierra, y el túnel tiene una circunferencia de 27 kilómetros, y es ahí donde se hacen las colisiones. Se aceleran dos haces de partículas en direcciones contrarias para chocar en varios puntos casi a la velocidad de la luz. Lo que tenemos allá adentro se ve más o menos así, son cada uno de ellos magnetos superconductores que permiten acelerar estas partículas casi a la velocidad de la luz, y no podemos hacer chocar una partícula contra otra, son demasiado pequeñas. Lo que hacemos en vez de eso es mandar nubes de partículas, una nube de una gran cantidad de ellas, que antes de hacerla chocar con otra nube que viene del otro lado, se les reduce lo más posible utilizando campos electromagnéticos, de manera que esas son 100.000 millones de partículas en una de estas nubes. Se reducen de manera que la nube se convierte en una pequeña agujita de 30 micras de diámetro por 10 centímetros de largo. 30 micras es más o menos una tercera parte del ancho de un cabello humano. Pues imagínense esa cantidad de partículas, son 100.000 millones de protones reducidos a esta pequeña aguja para chocar contra otra que viene en dirección contraria, y con todo el que son tantas y que están reducidas a un volumen tan tremendamente pequeño, cuando se cruzan estas dos agujas de partículas, el número promedio de choques protón-protón que conseguimos es 20. Y es impresionante también porque la cantidad de protones que estamos metiendo aquí son tantos protones en cada nube como estrellas hay en la Vía Láctea. Entonces imagínense poner todas esas estrellas en un pedacito de 30 micras, y cuando lo hacemos chocar con algo que viene del otro lado, solo 20 estrellas chocan entre ellas. Eso es por la tremendamente pequeño, por el tamaño tan pequeño que tienen los protones. Ahora, eso se hace en varios puntos. En el LHC tenemos 4 puntos de colisión. Los dos que se utilizaron para el descubrimiento del reciente de la partícula de Higgs son el experimento ATLAS y el experimento CMS, pero son otros dos que son el ALICE y el LHCb. Y en cada uno de esos puntos de colisión hay un detector. Estos son enormes detectores. Es el detector ATLAS. Aquí pueden ver una persona, vamos a hacerlo más grande para que la vean. Este es un investigador, y este es el área donde se puso el detector ATLAS. Básicamente aquí lo que tenemos es los magnetos superconductores que se utilizan para producir un campo magnético ahí que nos permite después discernir partículas entre sí. Y todo este espacio vacío estaba vacío entonces, que es cuando se estaba construyendo. Actualmente está lleno de elementos electrónicos para hacer la detección de partículas. Entonces esta es, digamos, la foto de donde iba a estar el detector ATLAS y donde está actualmente. Estamos hablando de colaboraciones internacionales enormes. Aquí en ATLAS somos alrededor de 3.000 científicos de 180 instituciones y 58 países. Hay el otro experimento también similarmente grande en cuanto a colaboración, y aquí lo estamos comparando con un edificio de 5 pisos, donde ATLAS pues ya de hecho lo rebasa. Estamos hablando de 25 metros de alto por diámetro por 45 metros de profundidad, que son 7.000 toneladas de peso. Así como ese, tenemos también el experimento CMS, que es similarmente grande, un poco más pequeño, pero es mucho más pesado. Y estos el papel que juegan es básicamente de cámaras digitales tridimensionales que son capaces de tomar 40 millones de fotografías por segundo, porque esos choques de partículas que les comenté no pasan una o dos veces.
hacemos una enorme cantidad de choques justamente para pedirle al mesero que traiga una gran cantidad de combinaciones distintas para ver si dentro de esas combinaciones hay alguna que sea lo que decimos en teorías nuevas. Entonces, esos cruces de partículas son 40 millones de veces por segundo y de ahí hay que escoger las que puedan traer información de física nueva. Ahora aquí hay un pequeño video del proceso completo. Allá vamos. En donde los protones se alimentan a distintas etapas, que cada una de ellas se levanta más y más la energía de los protones, hasta que llegamos primero al SPS, que tiene 7 kilómetros de circunferencia, y de ahí se manda finalmente al LHC, que son 27 kilómetros de circunferencia. Ahí adentro las partículas son conducidas por medio de estos magnetos superconductores, y de hecho pasan varias veces la frontera franco-suiza. Ahora vamos a entrar al tubo para ver el protón con sus 3 quarks internos, los que lo forman y que están, es una sopa ya bastante impresionante que les voy a platicar. Y se encuentra del otro lado con otro protón que viene y chocan en el centro del detector Atlas. Lo hacemos transparente para ver qué pasa, y cuando chocan, cada colisión de protones produce alrededor de 500 partículas en todas direcciones. Aquí estoy cortando para que no se vea un relajo demasiado grande, pero cuando chocan son una gran cantidad en todas direcciones, y una pequeña cantidad de ellas deja rastros en los detectores que podemos utilizar después para reconstruir qué es lo que sucedió allá. Ahora, cuando chocan, como decía, aquí no estamos filtrando, entonces aquí se ve la cantidad enorme que viene un protón de este lado, viene otro de este, y chocan en el centro, y lo que ven aquí, todo esto amarillo que se ve, es nada más, se ve amarillo sólido, pero es que es una gran cantidad de pequeñas líneas en todas direcciones. Cada una de esas líneas es una partícula que salió en direcciones distintas. Entonces, es de esa complejidad lo que obtenemos de cada colisión de protones. Y estamos hablando de que tenemos 400 millones de colisiones, 40 millones de colisiones nube-nube. Pues bueno, los números son impresionantes. No me meto demasiado por qué, pero la cantidad de información es tan grande que si metiéramos esa información de un año de corrida del LHC en CDs de música, la pila de CDs no sería de 5 metros o 10 o 30 metros, sería de 15 kilómetros de altura. Entonces, eso es algo que no podemos analizar en una computadora normal ni en un centro de cómputo normal. De hecho, lo que tenemos que hacer es mandarlo a 170 centros de cómputo en todo el planeta, de 40 países, en total 250.000 procesadores, 250.000 núcleos de proceso, y que a la fecha tienen 120 petabytes de disco, es decir, 120 millones de gigabytes de disco. Eso es la información que está obtenida del LHC. Y aquí, pues regresando un poco a las herramientas con las que contamos, pues gracias a que tenemos esta enorme cantidad de proceso y de capacidad de almacenamiento, es que podemos darnos podemos siquiera soñar, porque podemos analizar todos esos datos para ver si hay algo nuevo. Y efectivamente, el 4 de julio de 2012 se anunció que uno de los resultados del LHC fue haber encontrado la partícula de Higgs, de la que, bueno, en esta ocasión no voy a platicar mucho más, pero el punto es que solo se pueden obtener este tipo de resultados gracias a tener ahora estas herramientas tanto más potentes que las que se tenían en la antigüedad. Ahora vamos a regresar al origen. Habíamos hablado de lo muy grande, acabamos de hablar de lo muy pequeño. Ahora vamos en otra dirección. Vamos a hablar brevemente de lo muy grande. Y para eso, pues lo único que tenemos como huella o como evidencia de lo que está pasando fuera de nuestro planeta y de esos dominios de lo muy grande es la luz. Ahora, lo primero, como es lo único que tenemos como instrumento, lo primero que tenemos que preguntarnos es bueno, ¿qué características tiene mi instrumento de medición, que es la luz? Pues bueno, lo más simple primero es qué tan rápida es la luz. Supongo que todos ustedes han oído el número, pero antes de que lo digamos, déjenme construirlo poco a poco para darnos una idea de lo que significa esa velocidad. Primero, un automóvil normal corre, digamos, en algunos sitios el límite de velocidad es 130 kilómetros por hora. Si transformamos esa velocidad, nada más la expresamos en otra forma, en vez de kilómetros por hora la ponemos en metros por segundo, son 36 metros en un segundo.
Sí, esa es otra forma de expresar esa velocidad. En un segundo, un coche viaja alrededor de 36 metros. Así como eso, un avión comercial que viaja a 900 kilómetros por hora, puesto en estas otras unidades, estamos hablando de 250 metros por segundo. Algo todavía más rápido, que ya de hecho no podemos medir fácilmente, es el sonido, y la velocidad del sonido está alrededor de 340 metros por segundo. Algo mucho más rápido son los satélites de GPS, están yendo alrededor del planeta a 14.000 kilómetros por hora, y eso corresponde a que cada segundo un satélite de GPS recorre una distancia de 3.8 kilómetros. Eso ya es una velocidad bastante impresionante, bastante razonable para nuestros aparatos. Y sin embargo todavía estamos muy lejos de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros cada segundo. Y así, aún siendo tan brutalmente rápido, imagina lo que quiere decir eso. O sea, en un segundo 300.000 kilómetros, entonces es comerse la distancia de una manera tremenda. Y aún así, para llegar de aquí a la Luna son alrededor de un segundo y un poquito más. Para ir de aquí al Sol, o la luz que viene del Sol, para llegar al planeta Tierra tarda 8 minutos y un poco más. 8 minutos de 300.000 kilómetros cada segundo. O sea, imagínense el tamaño que tiene eso, la distancia que eso representa. Y conocido todavía más lejos, la siguiente estrella está a 4 años luz de distancia, es decir, para llegar de aquí a la estrella más cercana, tenemos que viajar a la velocidad de la luz durante 4 años. Eso ya es difícil imaginar. Y de un extremo a otro de nuestra galaxia, si fuéramos un rayo de luz viajando de un extremo a otro, son 100.000 años para llegar de un lado a otro. Entonces son severas distancias difíciles de meter en nuestras cabezas y imaginarnos lo que representan. Y estamos hablando nada más de nuestra galaxia, que es una de muchísimas. La galaxia más cercana a nosotros es Andrómeda, y su distancia a la velocidad de la luz, su distancia es tal que viajando a la velocidad de la luz de aquí hacia ella, tardaríamos 2,5 millones de años en llegar. Entonces, otra vez, son distancias difíciles de comprender. El objeto más lejano en el universo está a 13.140 millones de años de aquí, viajando a la velocidad de la luz. Eso nos ayuda a darnos cuenta de lo enorme que es el universo. Y pues bueno, así de grande como es, hay muchas cosas que hemos entendido y hay muchas que no. Entre ellas, aquí hay una pequeña lista de misterios que todavía no están por resolverse. Estamos tratando de encontrar la manera de entender muchas de estas cosas. Por ejemplo, la evolución al detalle de las galaxias, por qué la expansión del universo es cada vez más rápida, que eso es un tema enorme por sí mismo que podemos platicar. También entender más el origen y la evolución del magnetismo del universo, cómo se formaron los primeros hoyos negros y las estrellas, y en qué tantos lugares se pueden encontrar las moléculas de la vida. Todos estos son problemas de los que todavía no tenemos demasiada información. Tenemos algunos atisbos, pero sería excelente que pudiéramos empezar a medir cosas con mucho más detenimiento respecto de ellas. Pues bueno, actualmente ya se están buscando, se está ya haciendo algo para medir esto, pero que no se podría hacer sin una enorme capacidad de procesamiento numérico. ¿Qué tan grande? Perdón. Hay un proyecto enorme que se está empezando ahora, que es el Square Kilometer Array. Quiere decir el arreglo o el conjunto de 1 kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Para ver las estrellas, o bueno, para ver hacia cierto tipo de luz que viene del universo, que es las ondas de radio, utilizamos radiotelescopios. Los radiotelescopios son antenas parabólicas que voltean hacia el cielo y nos permiten detectar radiación electromagnética. Mientras más grande su área, mayor sensibilidad tienen y más luz pueden captar. Bueno, este proyecto tiene la meta de hacer en 2 regiones para empezar, que es una región en Australia y una región en Sudáfrica. Construir en esas regiones una gran cantidad de radiotelescopios para detectar esta radiación
y hacerlo de tal manera que sea equivalente todos estos radiotelescopios a un radiotelescopio del tamaño que tuviera un área de 1 kilómetro cuadrado. Esta es una colaboración internacional impresionante que ya tiene 11 países. Quieren construir alrededor de 4.000 antenas, 4.000 de estas antenas que llenen toda esta planicie en Australia y otra similar en Sudáfrica. Cada una de estas antenas de 15 metros de diámetro y tienen varios otros tipos de detectores. Pero una cosa que es impresionante entre muchas otras cosas de este proyecto es la cantidad de información que va a producir. Y para entender qué cantidad de información va a producir, déjenme darles un dato. El tráfico global en Internet en 2013 fue de 1.2 zettabytes. Y uno puede preguntar, bueno, ¿qué es eso del zettabyte? No es algo que utilicemos normalmente. ¿Por qué? Porque es demasiado grande. Lo que utilizamos normalmente es el gigabyte. 1000 gigabytes es lo que ustedes conocen en los teléfonos celulares y demás. 1 gigabyte les alcanza para bastante información. 100 gigabytes les alcanza ya para básicamente toda su música y demás, normalmente. Bueno, 1000 gigabytes hacen 1 terabyte. 1000 terabytes hacen 1 petabyte. 1000 petabytes hacen 1 exabyte. Y 1000 exabytes hacen 1 zettabyte. Entonces, la cantidad de información en todo el año de 2013 que circuló en Internet fue alrededor de 1 millón de millones de gigabytes. ¿Sí? Esa es la cantidad de información que circuló en todo el planeta en Internet en 2013. Bueno, pues este arreglo de radiotelescopios que va a tratar de buscar en todo el universo, que va a tratar de grabar la información de radiofrecuencias de todo el universo, todas las frecuencias, va a producir al año en su primera etapa 16 zettabytes. La cantidad de información es mucho mayor que la de todo el planeta en ese año, en 2013. Entonces, para poder hacer eso, se va a necesitar un desarrollo enorme de tecnologías de información, y de hecho hay muchas de las empresas principales de tecnología de información interesadas en trabajar en esto precisamente para ser quienes sean los que desarrollen la tecnología necesaria para hacer esto. Entonces, esta es una frontera que no podríamos siquiera pensar en atacar o en buscar si no tuviéramos estos grandes desarrollos tecnológicos recientes. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí en cuanto a la parte de lo muy grande. Y nos falta una más. Les comenté que hay otra que falta. ¿Cuál es? Bueno, hay muchas obviamente, pero digamos que está lo muy grande, lo muy pequeño, y hay otro dominio, otro reino de cosas en las que durante mucho tiempo hemos pensado que va a ser muy difícil entrar. ¿Qué es este? El cerebro humano. El cerebro humano está compuesto de alrededor de 87 mil millones de neuronas, 87 mil millones de neuronas, y cada una de ellas sabemos que se conecta con entre 1000 y 10.000 otras neuronas. Tan solo poner el mapa de esto en una lista todavía no se puede. Pero a diferencia de lo que pasaba hace 10, 15 años, por lo menos ya empezamos a ver que ya se puede vislumbrar, ya se puede empezar a ver como algo muy probablemente factible en un plazo no demasiado largo. Ya se empieza a ver que no es absurdo pensar en quizás hacer simulación completa del cerebro humano. De hecho, no nada más eso, sino que las técnicas de análisis, las técnicas para determinar qué cosa se conecta con cuál en toda esa masa han ido desarrollándose tremendamente rápido en los últimos años. De hecho, hay una tecnología reciente que se llama resonancia magnética de difusión, que nos permite determinar cuáles conectan con cuáles. Este es un resultado real de este tipo de estudios, en donde pueden ver todas esas líneas son resultados de estudio mostrando de qué región se conecta hacia qué región, y nos empieza a dar la posibilidad de quizás reproducir esos circuitos y ver qué es lo que están haciendo. No solo eso, gracias a este tipo de tecnologías ya se ha determinado que en algunas zonas del cerebro, esta es la zona anteroparietal, más o menos por aquí, donde lo que podemos ver, se ha entendido que muchas de las zonas neuronales se conectan entre ellas
no al azar o no en forma fractal o caótica o difícil de describir, sino de una manera casi cartesiana. Pueden ver aquí los números en una dirección casi X, Y y Z, lo cual para mí fue impresionante ver esa imagen. Me parece que el artículo tiene como un año. Resulta que eso nos está mostrando que podríamos reducir muchísimo la complejidad del modelado, porque se porta casi como nuestra forma de describir las coordenadas cartesianas, se porta casi como si lo hubiéramos diseñado en un cuarto de ingeniería. Seguramente viene como resultado de evolución natural y es un proceso de optimización, pero es impresionante que se pueda, no nada más que sea así, sino que ya lo podamos determinar, que ya sea posible para nosotros medir que son así ese tipo de conexiones. Y bueno, la cosa se vuelve más interesante, porque no nada más podemos ver qué neuronas conectan con cuáles. Actualmente ya hay técnicas desarrolladas que nos permiten ver en tiempo real qué neuronas se están prendiendo y en qué momento. Y eso, este es un video de me parece que es, no recuerdo la universidad, me parece que es un grupo en Harvard y Johns Hopkins, en donde lo que vamos a ver son las activaciones neuronales de neuronas individuales, que eso es impresionante. No es nada más una región, es una neurona por neurona de un pequeño organismo que se llama el zebrafish, es el pez cebra. Esta es la larva del pez cebra, y lo que vemos es cada neurona cómo se está activando y cuándo hay trenes completos que disparan en todo el cerebro y en qué momento. En fin, todavía es de resolución, ¿cómo decirlo? Es una resolución altísima para lo que teníamos hace 10 años, pero sigue en desarrollo. Y pues bueno, es brutal que ya se pueda hacer eso. Ahora, así como eso, obviamente no tenemos por qué quedarnos nada más a ese nivel. Este es un video de otro tipo de estudio que se está haciendo, ya no en peces, sino en humanos, y constituye lo siguiente. También podemos utilizar todas estas herramientas para monitorear la actividad del cerebro humano y con base en lo que está viendo alguien, ver qué regiones se están activando y cómo. Y podemos hacer mapas, es lo que se ha hecho, un mapa de cada objeto, qué actividad produce, y esa actividad se puede almacenar en unas grandes bases de datos para después presentar un nuevo estímulo que no esté en este conjunto y comparar la actividad neuronal con las actividades ya guardadas y ver si checa con este o con este o con este, y por lo tanto qué es lo que estaba viendo la persona. De hecho, no nada más para ahí, hay quien ha hecho esto con video, y entonces presentan una gran cantidad de videos a las personas, se almacena el patrón de activaciones neuronales, de activaciones de los circuitos neuronales en la persona en una gran base de datos. Obviamente para eso se necesita muchísimo cómputo, y después, déjenme parar un momento, y una vez que se tiene todo eso, lo que podemos hacer es enseñarle a la persona un nuevo video, y la actividad neuronal se compara con todas las posibles actividades neuronales de videos anteriores. Las actividades neuronales más parecidas se suman entre ellas de las actividades neuronales más parecidas se toman los videos correlacionados con ellas, sumamos esos videos y obtenemos qué es lo que parece la persona estar viendo con base en su actividad neuronal. Y esto es lo que vamos a ver aquí. De este lado es lo que se le presenta, y de este lado es lo que calculamos sin ver, nada más viendo la actividad neuronal que está viendo. Entonces, con esa introducción, déjenme mostrarles ese pedacito. ¿Qué puede ser aquí? Para que vean lo cercano que ya está. Aquí podemos ver que está hablando con alguien o que está viendo letras. Todavía la resolución es baja, todavía no se ve exactamente lo mismo, pero ya pueden ver que está interactuando con alguien, que hay una mancha que está moviéndose, que hay en fin, o sea, ya se ve que se puede reproducir lo que la persona está viendo o pensando hasta cierto punto. Entonces, esto también ya está en desarrollo. Esto es el resultado de investigaciones reales actuales. Bueno, y de hecho esto es de hace como un año. Casi me da miedo buscar la versión actual.
Pero bueno, no nada más tenemos eso. Dado que ya está esto es posible, ya se ha hecho. Recientemente se ha empujado mucho que se continúe con este tipo de investigaciones, y hay dos grandes proyectos, uno en Europa y uno en Estados Unidos. De hecho, está un poquito ya atrasada la diapositiva porque tenemos, de hecho, por lo menos 3 nuevos grandes proyectos al respecto, pero déjenme les platico estos dos. En Europa está el llamado Human Brain Project, que está patrocinado por la Comisión Europea con 1.190 millones de euros. Esto no nada más ha sido aceptado, sino que ya fueron otorgados, ya tienen un edificio, ya están trabajando para hacer simulación completa del cerebro humano en los siguientes 20 años. Es decir, no nada más ya no es absurdo, ya hay esfuerzos internacionales importantísimos con fondos muy claros y muy fuertes para hacerlo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ahí tiene una que se llama la Brain Initiative, que es es acrónimo de una cosa muy larga, pero bueno, es básicamente lo mismo. Ellos están dedicando $3.000 millones y pues bueno, están tratando de hacer colaboraciones con institutos de fuera de los Estados Unidos también. Entonces es algo que también está disponible muy probablemente para muchos de ustedes en el futuro cercano. Y no son los únicos, hay por lo menos 3 proyectos adicionales. Está uno en Israel muy grande, está China también muy grande, y hay otro en Estados Unidos que no es del gobierno norteamericano, sino del Instituto Paul Allen para la investigación en el cerebro, que es impresionante porque es un instituto pequeño y van muy rápido. Pero bueno, además de esto, no nada más es entender cómo funciona la circuitería del cerebro. También otra cosa que vamos a necesitar si queremos, que queremos hacer, otro grupo de tecnologías que vienen muy compatibles con estas, son los actuadores robóticos y los sistemas de manipulación. Y me imagino que algunos de ustedes ya conocerán a este robot. Es Asimov. Es un robot hecho por Honda, que tiene una altura como de 1,40 o una cosa así, y es capaz de hacer todo esto de manera autónoma. Antes lo que tenía era para que caminara, que era ya impresionante, pero ahora lo pueden hacer brincar, bailar un poco, le pega la pelota, en fin, hace bastantes cosas más, que son problemas muy complicados, pero nosotros hacemos muy fácilmente porque tenemos una gran cantidad de neuronas dedicadas a ellos, pero hacerlo con un robot es dificilísimo. Si algunas veces ustedes han intentado hacer algo de robótica, es tremendamente complicado hacer esto. ¿Alguna vez vieron otro video que no es en donde ponían a este robotito y a una persona al mismo tiempo a pararse en un pie? Entonces la persona se para, como a todos nos pasa, así, se mueve y demás, y el robot parecía una piedra, y se queda así quieto como si nada. Entonces bueno, así como esto, ya empiezan a hacer bastantes acciones que nos van a permitir estar en nuestro entorno. Y otra vez, para hacer esto, la potencia de cómputo que tenemos aquí es mucho mayor por millones de veces que la que había disponible hace 20 años. Y lo muy importante para todo esto es que ya se puede meter en cajitas que uno puede utilizar en sistemas autónomos que puedan hacer estas funciones. Aquí hay otra acción que toma, que también es muy importante, es mucho más complicado de lo que uno piensa, porque cuando ahorita se acerca para tomar este recipiente y va a verter un poco de líquido en el vaso, tiene que determinar dónde están, para empezar obviamente, tomarlo y levantarlo con la fuerza necesaria, no apretarlo de más. El vaso es de unicel, de plástico, es muy frágiles, también lo toma sin romperlo, determina que hay que abrir, lo abre, se prepara para verterlo en el otro. También esto tiene que determinar cuánta presión y no hacerlo que no sea demasiada. Se deben haber dado con un poco menos de rosca. Y además, bueno, básicamente tú terminas vertiendo, lo hace correctamente, pero ya tienen también la posibilidad, luego van a ver que se lo da a una muchacha, lo entiende que quieren tomar el vaso, entonces lo suelta, pero además de esto puede reconocer la cara de la muchacha, reconoce la cara de distintas personas, puede escuchar y entender que hay 3 o 4 personas dándole instrucciones y distinguir, aunque estén hablando al mismo tiempo, distinguir quién está diciendo qué para actuar en consecuencia. Entonces,
todo esto son posibilidades abiertas, son resultados de todas estas nuevas herramientas que tenemos para hacer computación, que vienen como resultado de todos estos desarrollos. Ahora, entonces ya fuimos en 3 direcciones. Como algunas reflexiones finales, quisiera comentarles algunas, digamos, un poco de ideas para ustedes. Ideas que vienen con estos nuevos retos, con los nuevos retos que vienen de estas tecnologías y que ya están presentes y en todos lados. Primero, no es nada más la capacidad técnica la que se necesita. O sea, todo esto que acaban de ver, hay mucho que pueden aprender ustedes como autodidactas en internet, en la universidad obviamente. La universidad está haciendo un esfuerzo muy grande por asegurarse de que tengan disponibles tecnologías de lo más reciente y capacidades de procesamiento de lo más reciente para trabajar, pero además de eso necesitan más que la capacidad técnica básica. Este es uno de los salones del CERN, cerca del descubrimiento de los bosón de Higgs, donde pues había una actividad bastante fuerte, y hay 2 puntos que quiero comentar, o varios. Uno es que hay una gran variedad de nacionalidades aquí. Había gente de Italia, de Pakistán, India, bueno, para que veas, has visto Italia, Francia, algún mexicano por ahí. Y la comunicación entre todos es, a la fecha, en este laboratorio, básicamente todo en inglés. Ese es un primer punto que es bien importante que entren al inglés lo antes posible. Los que no lo sepan, entrenle muy fuerte. Los que ya lo sepan, entrenle como segundo idioma el mandarín. Ese sería mi consejo. Pero bueno, otro punto de esto es que de toda esa colaboración experimental, aquí estamos en un grupo de trabajo de como, no sé, serán 20 y tantas personas. Ese es nada más uno de los muchos grupos de trabajo. Y no es nada más en ciencia, y no es nada más en el CERN donde se da la necesidad de hacer grupos de trabajo muy grandes para trabajar en proyectos importantes. Es en todos lados. Este es el resultado, este es el paper, el artículo que se publicó en la observación del bosón de Higgs. Y es un artículo peculiar en varios sentidos, obviamente fue muy importante por el descubrimiento, pero aparte es un artículo de 29 páginas, 13 de las cuales son la lista de autores. Porque estamos hablando de 2.932 autores para ese artículo. Eso tiene varias implicaciones. La primera, la comunicación básica, y eso no se tienen que cansar de que se los digan, porque tienen que darle al inglés, eso es importantísimo. Otra es el trabajo en equipo. Ese es posiblemente más importante incluso. Trabajar en equipo no quiere decir ser amigos, no quiere decir llegar y hacer amigos con toda la gente, quiere decir llegar y ser eficientes para trabajar con otras personas y conseguir metas. Saber que vas para allá a buscar a las personas con las que mejor puedes trabajar para conseguir algo, y ser capaz de hacerlo sin rencillas, sin provocaciones, sin aprovecharte. En fin, hay muchas cosas que se pueden practicar ahí, porque no nada más es el trabajo en equipo, también está la competencia. Siempre que hay una gran cantidad de grupos de trabajo, hay mucho de competencia entre los grupos, y tienen que ser capaces de trabajar en el equilibrio entre estas 2 cosas. Me ha tocado ver casos en donde estudiantes que son muy talentosos, claramente tienen la capacidad técnica de hacer las cosas, en cada equipo donde entran, salen peleados. Y pues no es sorprendente después, aunque sea muy triste, que resulte que cuando llegue el momento de conseguir posiciones, o postdocs, o la siguiente posición para seguir trabajando, no encuentran en dónde quedar. Nadie quiere trabajar con ellos porque ya los conocen. Entonces, es bien importante que aprendan a hacer esto, y esto es algo que no se puede enseñar de manera en un curso diciéndoles qué es lo que hay que hacer. Tienen que ser ustedes los que se junten con otras personas, traten de hacer cosas en grupo, traten de desarrollar esas habilidades. La otra cosa en cuanto a la competencia, cuando uno compite, hay varias formas de competir, y cuando uno está también en este tipo de grupos fuertes, hay mucho que se hace bajo presión. Y ahí es una decisión de cada uno qué tanta presión quiere aguantar, qué tanto quiere meterse estos resultados de muy alto impacto. Pero normalmente, si están en algo, mientras más importante, más presión va a haber. Pero es bien importante que ustedes decidan, si quieren trabajar en algo importante,
también tienen que decidir que les va a tocar la parte de sufrir el otro lado, que es trabajar bajo presión, y que son dos puntos ahí. No nada más se trata de ser capaces de presionarse para trabajar mucho, sino que tienen que pensar muy bien en términos del panorama completo, en qué hay que trabajar, porque no se trata nada más de calentar asientos, se trata de que el tiempo que dediquen sea con mucho, pensando muy bien qué es lo mejor que puedo hacer, no nada más para estar mucho tiempo aquí que me paguen lo que me deben, sino que lo que esté haciendo tenga impacto porque sea trabajo original y creativo. Y eso es, muchas veces se le queda a la gente fuera. Y un tercer punto respecto de estos temas de trabajar bajo presión y demás es la idea de liderazgo. Tienen que creérsela de que pueden ser los que estén en la punta de las cosas. Es otro tipo de ejemplo que me ha tocado ver también. Hay muchachos muy buenos a los que se les ofrece, más que ofrecerles otras oportunidades, se les puede invitar a que manden su solicitud a hacer algo. Y a mí me dio mucha tristeza ver en una ocasión alguien que decía, no, le mandé la información y demás, al final no mandó la solicitud. ¿Y por qué? Porque no creí que fuera lo suficientemente bueno. Yo te conozco, yo te estoy viendo, yo sé que lo eres, y por eso te dije que aplicaras, y no la mandó. Si lo hubiera mandado, igual le decían que no, pero por lo menos tenía la posibilidad. Yo creo que no le hubieran dicho que no, pero él se dijo que no y se aseguró de que no hubiera ni la mínima posibilidad de que le tocara a él. Entonces, no sean ustedes los que están ahí. Bueno, regresando un poco. Ahora, estamos hablando entonces, hay mucha evaluación internacional actualmente, hay, tanto por la magnitud de los retos como por las herramientas disponibles de colaboración que hay mucho más actualmente de colaboración internacional de lo que había habido hasta el momento. Las colaboraciones científicas son de gran escala, hay decenas de países, miles de investigadores, muchas de reuniones virtuales, y México tiene actualmente excelentes grupos experimentales con presencia importante en colaboraciones internacionales. Además de participar, ese es... ¿Qué es eso? La red según H. La red. Ok, ahí está. Ok, entonces, además de participar, y esto ya se los comenté, hay que creer en nosotros y creer que podemos ser líderes en cualquier campo. Eso, no sean ustedes los que se digan que no. Y finalmente, ya para cerrar, hay varias cosas. Por una parte, para los estudiantes es cada vez más importante saber de programación, estadística y análisis de grandes cantidades de datos. Ahorita, con el nuevo centro de cómputo que se va a armar, ustedes van a tener mucha posibilidad de trabajar en esto, y no lo dejen ahí nada más. Es un tesoro el que van a tener, que realmente les pido que aprovechen lo más que puedan, para que estén a la altura de la competencia que viene. Otra vez, para docentes, divulgadores e investigadores, las nuevas tecnologías, primero hay que seguir el paso de los nuevos desarrollos, mantener el entusiasmo por esa búsqueda científica y aprender y enseñar en lo posible a pensar en grande. Los invito a imaginarse la primera vez que algún investigador, cuando estaba pensando en hacer el LHC, imagínense la primera vez que alguien se paró frente a un panel de evaluación del gobierno y les dijo, oigan, ¿saben qué? Necesitamos un aparato de 27 kilómetros de tamaño. Uno podría pensar, qué absurdo, no voy a ser yo el que me pare ahí. No, que sean ustedes. O sea, alguien lo hizo, y no nada más alguien lo hizo, sino que funcionó. Alguien lo hizo con la convicción suficiente para convencer a un panel de gente de que valía la pena invertir $9,000 millones en un aparato para entender mejor el universo. Eso no nada más sucedió, sino que se pudo, y fue gracias a eso que conseguimos encontrar esta partícula de Higgs. Y para todos, algo que creo que todo el mundo podemos hacer, aunque no nos dediquemos a ciencia, es tratar y empujar por contagiar el entusiasmo por aprender. No tiene que ser en ciencia, tiene que ser en entusiasmo por aprender, porque las cosas están cambiando más rápido que nunca en la historia, y los que van, lo más importante, más que aprender una cosa, es ser capaces de aprender nuevas herramientas y nuevos conocimientos. Entonces, si mal no recuerdo, bueno, y pues básicamente en cuanto a las herramientas que tenemos, déjenme regreso. Punto final. Bien. Las herramientas que tenemos son como piezas de Lego. Hay muchas cosas que tenemos disponibles, así como tenían los griegos, la geometría, los lápices y demás. Actualmente tenemos componentes mucho más complicados. Entonces, si queremos hacer un dinosaurio, en vez de tener una pequeña cantidad
de Legos para hacerlas. Tenemos ahora mucho más herramientas para hacer todo esto, y esa enorme cantidad de herramientas nuevas, pues ojalá que nos permitan entender mejor cómo podemos construir mejores cosas y mejores aplicaciones, y tal vez entendernos un poco más a nosotros mismos. Entonces, con esto cierro y muchas gracias. Luis, con respecto, por ejemplo, a esta este artículo sobre el descubrimiento del Higgs de 3.000 autores, ¿no? De hecho, hace como un mes y medio, ¿no? Se acaba de publicar una colaboración conjunta entre Atlas y CMS para hacer el refinamiento de la medida de la masa de Higgs, del bosón de Higgs, y donde la lista de autores son de 5.000 autores, ¿no? Entonces, para que te vean que la colaboración es importante, ¿eh? Muy bien. Sí, yo también quería agradecer a Luis que haya comentado algo al respecto de todos estos problemas, todos estos aspectos que hay, toda la problemática que hay cuando uno está en grupos grandes y eso, o chiquitos, ¿no? Como sean, pero trabajo en equipo, la baja autoestima, estarse peleando con los demás, no saber trabajar en equipo, rencillas, envidias, competencias. Eso existe porque somos seres humanos, pero no hablamos de eso. Entonces, ahora sí, hoy sí. Entonces, otras preguntas, por favor, chicos. Si hay preguntas en la otra sala, por favor. Tuvimos un pequeño problema. ¿Ya se desconectaron? Sí, justo cuando conectamos el cañón se cortó la llamada. Pero han visto toda la presentación, nada más. Bueno, pues más preguntas o comentarios. Un favor, Luis. ¿Quieres que vuelva a nombrar? Sí, ya, ahí está. Ya. Bueno. Ya, ya gracias. estamos sentados otra vez. Por favor, si tienen preguntas en la otra sala, háganlas, por favor. De cualquier cosa, lo que le quieran preguntar a Luis, de cualquier cosa. ¿Tienen preguntas en la otra sala? De lo que sea. Él le dijo a su maestra que les iba a subir puntos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo se creó el bosón de Higgs? ¿Cuándo se creó? Ok. El bosón de Higgs. Hay mucho feedback. Ok, pero sí nos oyen, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿cuándo se creó el bosón de Higgs? Sabemos que existe y que es la partícula que permite que el universo sea como es. Es una partícula que existe desde el principio del universo. No es un poco como las demás partículas, no es que se haya creado recientemente, nada más lo descubrimos, pero existe desde el principio. Ahora, una de las peculiaridades que tiene, y esta es una cosa también bastante curiosa, o realmente lo importante del bosón de Higgs no es la partícula misma, sino que eso nos muestra que existe el campo de Higgs, que es como una especie de gelatina en la que estamos todos imbuidos y que permite que el universo sea como es. Si de pronto lo apagáramos, si no tuviéramos ese campo de Higgs, todas las partículas elementales que nos forman empezarían a viajar a la velocidad de la luz. Necesitan al bosón de Higgs, necesitan al campo de Higgs para poder detenerse en ese viaje y combinarse entre ellas. Si de pronto lo quitáramos de ahí, todas esas partículas que empezarían a viajar a la velocidad de la luz se disgregarían los átomos porque no podían capturar los núcleos a los electrones y simplemente todo estallaría en una especie de explosión de energía donde nada sólido se podría hacer. No habría átomos, no habría química, no habría piedras, no habría planetas. El universo sería completamente diferente.
Entonces, en ese sentido es un elemento esencial de la descripción del mundo y que existe desde el principio del tiempo y hasta el final del tiempo y también de aquí al final del universo. Esa es otra peculiaridad del bosón de Higgs, que a diferencia de todas las demás partículas, el bosón de Higgs no es como los electrones o los átomos, las partículas de sus átomos, que existen solo en la región en donde están sus átomos. Y ya un poquito más afuera dejan de existir los campos correspondientes a esas partículas. El bosón de Higgs es la única partícula cuyo campo, cuya influencia existe todo el tiempo desde el principio del universo hasta el final y en todos los sitios del universo. Es una cosa muy extraña por eso, en ese sentido. Pero bueno, no sé si espero que eso lo responda. Su intención ahí en el LHC es encontrar todas las partículas que estén en el universo. Sí, básicamente. La intención es entender las leyes naturales. Normalmente, hasta donde hemos encontrado, para cada fuerza fundamental corresponde una partícula elemental. ¿Sí? Siempre hay, y eso es parte de lo que hemos entendido de la forma que funciona el universo, siempre que hay una nueva fuerza, le corresponde una partícula. Ahora, no todo tiene por qué ser así. También hay algunas posibilidades en que nuevas características del universo podrían venir sin una partícula asociada. Y eso también nos interesa. En CERN la idea es entender el universo lo más posible. Entonces, normalmente es con partículas, porque el universo a nivel básico es cuántico, es decir, todo se da por pequeños cuantos, por pequeños pedacitos, pero si no es así en todos los casos, también esas otras formas nos interesan. De hecho, continuando por eso, cuando hicimos el descubrimiento estábamos corriendo, el CERN estaba funcionando a una energía de 8 unidades. Actualmente, después de un periodo de ajustes y arreglos, el CERN está corriendo hoy a 13 unidades, bastante más grande. Entonces tenemos ahora la posibilidad de buscar partículas a mucha mayor masa que el bosón de Higgs. En el futuro ya se está discutiendo cuándo y dónde hacer un nuevo acelerador de partículas mucho más grande. ¿Qué tanto? El CERN tiene 27 kilómetros de circunferencia. Las discusiones de ahorita son para hacer o en Ginebra o en China un acelerador nuevo que tenga en vez de 27 entre 80 y 100 kilómetros de circunferencia, que permitiría aumentar la energía en vez de 13, que es lo que tenemos ahorita en el LHC, aumentarla quizás hasta las 100. Entonces eso nos permitiría buscar muchas más, o bueno, buscar en un área mucho mayor las partículas posibles, que es, regresando al ejemplo del mesero, ahora tenemos mucho más dinero para darle, para que nos dé todos los platillos para los que no nos alcanzaba antes. ¿Y por qué los protones? ¿Por qué protones? ¿O solo protones hace o algunos otros? Sí, podemos usar, bueno, no estaría bien. ¿Por qué protones? En parte porque podríamos usar muchas partículas. Un tipo de partículas que se ha usado antes son electrones contra antielectrones, la antipartícula de electrón. Esa se utilizó hasta el año 2000 en CERN con un acelerador que había ahí antes. Y lo que tiene interesante el electrón es que es una partícula elemental. Entonces, cuando se juntan dos de esas, producen un resultado muy limpio. Producen nada más una nueva partícula que produce, no sé, 5 o 6 trazas en todas direcciones y ya. Mientras que los protones tienen un plus y un minus, tienen una ventaja y una desventaja. La desventaja es que un protón no es una partícula elemental. Está constituido por 3 quarks y no nada más eso, sino que los quarks interactúan entre sí por medio de emitir y absorber gluones. Pero los gluones también en su camino pueden emitir y absorber gluones que interactúen con los otros gluones que están entre los otros 2 quarks, y esos pueden producir más quarks. En fin, es una sopa tremendamente complicada. Decía Feynman que era como un saco de basura, un protón, porque es muy complicada la estructura interna de un protón. Ese es digamos que la desventaja que eso produce es que cuando haces chocar los protones, la cantidad de partículas que están en todas direcciones es enorme, muy variada, y no nada más de la colisión de un par de partículas elementales. Tienes los 2 protones
un quark aquí y un quark acá, eso puede chocar y producir algo. Pero también los otros dos quarks que tienen cada protón, pueden chocar y producir más cosas que la hagan de ruido para tu análisis. Entonces, eso es una desventaja. Pero tiene la contraparte de que en el caso de los protones tienes todas las combinaciones posibles entre partículas para estudiarlas. ¿Sí? En el caso de electrones, nada más tienes las colisiones entre protones, entre electrones, nada más te van a poder permitir ver lo que los electrones producen. Cuando haces colisiones entre protones, puedes ver lo que producen colisiones entre quarks, entre gluones, entre gluón y quark, entre, en fin, como estén todas las partículas allá adentro, tienes mucho más posibilidades de análisis. Entonces, en LHC se utilizaron protones por eso. Para el siguiente gran acelerador, se haría primero, si se hace este nuevo acelerador de 100 kilómetros de tamaño, primero se echaría a andar como un colisionador electrón-positrón, otra vez las partículas elementales, para ver qué se encuentra mientras se desarrolla lo necesario para convertir ese gran nuevo acelerador en un acelerador protón-protón. Entonces serían estas dos etapas. Y otra vez por eso, porque primero utilizas solo electrones porque son más simples, y ya que entiendes un poco más de la física del asunto, metes colisiones protón-protón para ver todas las otras posibilidades. Tenía una duda que ayer se la comenté, doctor, que se dio ayer a nivel mundial toda una especulación sobre el CERN y esta planeación, bueno, la ejecución de un experimento muy importante, ¿no? Que hasta la NASA salió ahí como que a desmentir ciertas cosas. No sé qué puede comentar. Hay varias cosas que se dicen. Cada que vamos a aprender uno de estos grandes experimentos, muchas veces hay mucha desinformación y demás. Algo que se decía mucho es que si se iba a producir un agujero negro que destruyera el planeta, no, eso no va a pasar, no hay ningún problema. Hay dos formas de ver eso. Una es la teórica, que es cuando sabemos, bueno, primero, sí en principio hay la posibilidad de que se produzcan agujeros negros. El problema o el asunto es que esos agujeros negros serían microscópicos, y por el trabajo de Stephen Hawking sabemos que los agujeros negros, mientras más pequeños, más rápido se desintegran en otras cosas. Podrían producirse quizás, pero inmediatamente se desintegrarían en partículas que no producen ningún problema. Ahora, y también incluso los creadores de la teoría que dice que podrían hacerse agujeros negros, dicen que es tremendamente improbable. Ahora, a veces uno pensaría, bueno, lo improbable no es cero, entonces, ¿por qué no mejor no lo hacemos? Pero, por otro lado, esa es, digamos, la parte teórica. Por otro lado, hay un argumento que yo creo que es mucho más convincente, que es el siguiente, y es como muy contundente más bien, que todo el tiempo estamos recibiendo en el planeta rayos cósmicos, y esos rayos cósmicos son de todo tipo, hay protones, neutrones, muchas partículas. Los rayos cósmicos que recibimos en ocasiones son de mucha mayor energía que la del CERN. De hecho, cada año el planeta Tierra recibe unos cuantos rayos cósmicos, unos cuantos protones provenientes del universo de una energía millones de veces mayor que la del CERN. Entonces, si fuera posible que la colisión de partículas de muy alta energía creara un agujero negro que destruyera el planeta, hubiera pasado hace millones de años. Entonces, estamos seguros que no hay ningún riesgo al respecto. Entonces, no se preocupen, no vamos a destruir el planeta por estar trabajando. ¿Te preguntas? No, yo solo quiero preguntarle, doctor, que me llama la atención, comúnmente al doctor de Higgs se le dice la regla de Dios. ¿Cuál es la opinión del científico, que es usted, al respecto de este manejo popular, digamos así, común de esta partícula? Okay, muchas gracias. Bueno, la historia de por qué se le llama partícula de Dios ayuda mucho a esclarecer la relación con Dios, y es la siguiente. Cuando Leo Lederman, un premio Nobel de Física, físico de Fermilab, también que viene frecuentemente a México, cuando él escribió un libro acerca de muchas cosas de física, y entre ellas hablaba de los Higgs,
Y cuando él terminó su libro, le quiso poner como título, él estaba pensando que le quería poner al título La maldita partícula. ¿Por qué? Porque es muy complicada de encontrar. Entonces quería ponerle The Goddamn Particle, quiere decir la condenada partícula. Pero cuando lo propuso al editor, le dijeron, ¿sabes qué? Mucha gente se va a ofender con eso, entonces ¿qué te parece si le cambiamos? Y medio en broma, le dijeron, nada más vamos a quitar el damn para que quede The God Particle. Y pues dijeron, vale, que se quede así. Hay quien dice que él pensó, no, jamás van a dejar ese título, pues eventualmente se quedó ese título, y ya. Y digamos que en ese sentido, la relación que tiene con God es nada más puro accidente. O sea, es completamente circunstancial que se haya llamado ese libro. Por otro lado, como jala mucha atención ese mote, a muchos les hace como, ¿cómo le llaman así? Y sí, efectivamente produce cierta confusión en ocasiones. Pero tiene también su lado bueno, que es que a mucha gente la llama a tratar de entender un poquito más y nos da oportunidades para platicar sobre la ciencia que hay detrás. Entonces, digamos que mi opinión es que es un accidente del que podemos encontrar oportunidades para platicar de todo esto y en ese sentido. Ahora, hay gente a la que no le gusta nada. Bueno, yo también tengo mis días y mis días. Allá tienen una pregunta en aquella sala. Después, tal vez. Hablaba acerca de que esto es para entender las leyes naturales. A partir de lo que se puede encontrar o lo que ya han encontrado, ¿se ha podido o se podrá modificar alguna de las leyes que ya existen o que ya están, digamos, hasta cierto punto comprobadas? Ok. De entrada, la respuesta es no. Porque básicamente las leyes naturales son como el DNA del universo. O sea, está de alguna manera metido, esas leyes naturales están como entretejidas en la fibra básica del universo. Entonces, no podemos cambiar esas leyes. Pero lo que sí podemos hacer es, una vez entendiéndolas, ver de qué manera podemos hacer cosas que antes creíamos que no se podían. Hay un ejemplo que me gusta al respecto, que es el siguiente. Se dice mucho que la velocidad de la luz es el límite máximo de la velocidad del universo, y eso es cierto. Pero al entender más a detalle, como lo hizo Albert Einstein, la estructura de esa ley, resulta que hay una forma de darle la vuelta a la ley, hay una forma de agarrar otro camino y hacerle como abogados que cumplen la ley, pero se les hace conocido de todas formas. Que es la siguiente. Cuando uno dice en el universo, en el espacio-tiempo no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz, eso es cierto, pero eso es en el espacio-tiempo. Sin embargo, el espacio-tiempo es una entidad dinámica, es como otra gelatina en la que estamos todos metidos y que se mueve ahí. Los pedazos del espacio-tiempo se mueven con respecto a otros. Entonces, y de hecho es lo que pasa en la expansión del universo. Las zonas muy alejadas de aquí, de nuestro planeta, se están moviendo. Esas zonas del espacio-tiempo se están moviendo con respecto a nosotros a velocidades cada vez más altas mientras más lejos pasan. Hay zonas del espacio, zonas del universo, que se mueven, que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Eso no está prohibido por ninguna ley. Ahora, si regresamos a qué podemos hacer nosotros para cambiar, no es que la cambiemos, pero si entendemos eso, resulta que en principio, y esta es una idea de un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, que actualmente, si mal no recuerdo, es el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Cuando él era, me parece, estudiante de posgrado, estudiante de doctorado de física, se le ocurrió, bueno, ¿por qué no intentamos lo siguiente? Vamos a ver si las ecuaciones dan. Si tenemos una región del espacio-tiempo y ahí metemos nuestra nave espacial, él se puso a calcular si sería posible, al menos en principio, hacer que esa nave se moviera más rápido que la velocidad de la luz, expandiendo el universo antes de ella, o sea, expandiendo el espacio-tiempo en la parte de atrás de la nave y comprimiéndolo enfrente. Es de que al hacerlo con cuidado se dio cuenta que eso no tiene por qué no funcionar. Ahora, no tenemos la tecnología para expandir el universo a nuestra voluntad y comprimirlo todavía. En principio, nada impide que encontremos una forma de hacer esa expansión y esa compresión, y si lo pudiéramos hacer, podríamos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, regresando a tu pregunta, no podemos cambiar las leyes, pero el entendimiento profundo de cómo funcionan
sí nos permiten hacer cosas que tal vez antes pensamos que eran imposibles. Le damos oportunidad a la otra sala de pegarlas, por favor. Aquí hay una pregunta. Hacia aquí. Sí, adelante. ¿Podríamos comparar el cerebro con la computadora y entenderlas al mismo tiempo? ¿Y entenderlas? Al mismo tiempo. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, mucho de lo que se ha hecho en los últimos 30, 40 años ha sido tratar de entender primero cómo funcionan los nodos básicos del cerebro. El cerebro humano está formado por bloques fundamentales que se llaman neuronas. Y esos bloques fundamentales se pueden simular. De hecho, hay mucho trabajo de simulación de una neurona. Una neurona por sí misma es una cosa muy complicada. Sin embargo, en términos funcionales para los circuitos neuronales concretos, se puede modelar más o menos de manera sencilla. Lo que se ha hecho es, de hecho actualmente hay mucho del trabajo que se está haciendo en estas grandes iniciativas, es justamente utilizar estos clústeres de computadoras muy grandes para simular en cada computadora muchas neuronas, ponerlas en comunicación, reproduciendo cómo están comunicadas entre ellas en el cerebro. Y entonces hay ya simulaciones de regiones cerebrales que trabajan como trabajan las regiones cerebrales reales. Entonces, una de las metas justamente del Human Brain Project es conseguir en los próximos 20 años, no recuerdo si es dentro de 20 años o para el 2020, obviamente es una diferencia grande, pero el asunto es que está más o menos cerca. Lo que quieren es conseguir en ese periodo las primeras simulaciones completas del cerebro humano, en donde lo que podrían hacer es utilizar enormes grupos de computadoras, como los que mostraba yo hace rato, de 100.000 procesadores conectados en red, para hacer la simulación completa de lo que pasa en un cerebro completo. Entonces, en ese sentido, sí que hay similitudes entre lo que puede hacer con las computadoras y lo que puede hacer con el cerebro. Hace tiempo había controversias sobre si todos, o sigue habiendo cierta controversia sobre si todo lo que puede simular, si todo lo que puede hacer un cerebro humano se puede simular en una computadora. Normalmente, bueno, hay yo creo mucho el consenso de que sí se puede hacer. O sea, básicamente todos los procesos químicos, fisiológicos, incluso genéticos que pasan en un cerebro se pueden simular en una computadora con mucho detalle. Y eso es lo que se está empezando a hacer. Entonces, la respuesta es sí se pueden ver como análogos el uno del otro y trabajar juntos. ¿Sí, gracias a la pregunta? Okay, gracias. ¿Hay más preguntas allá en aquella sala? No, entonces aquí había otra pregunta. Creo que están en una la actividad del CERN, ¿no? De la laboratorio, volvieron a encender los aceleradores. ¿Qué se espera encontrar? Perdón, no entendí la ¿Puedes pregunta. repetir? Que volvieron a encender los aceleradores este año, ¿verdad? Sí. ¿Qué se espera encontrar? Entonces, ya un modelo estándar ya creo que está en este concreto, ¿no? Sí, estamos. Sí, muy buena pregunta, pues. Ya encontramos el Higgs, eso ya completa el modelo estándar. Sin embargo, sabemos que el modelo estándar no es la historia completa, por varios motivos. Así hay varias cosas que en la teoría, así como cuando se postuló la partícula de Higgs, lo hicieron porque había algo que no checaba. Actualmente hay varias cosas que vemos del modelo estándar que como que indican que hay piezas que faltan. Una de ellas es la consolidación de todas las fuerzas fundamentales en una sola interacción. Y una posibilidad que permite hacer esa consolidación es algo que se llama supersimetría. Es como una nueva simetría de la naturaleza que hasta ahora no hemos encontrado, pero que si eso fuera cierto duplicaría el número de partículas elementales. Esta tablita que les enseñé, en vez de ser esas 17, serían 34, o tal vez incluso más. Si eso fuera cierto, tendríamos de pronto una enorme cantidad nueva de partículas elementales que no están en el modelo,
y esas podrían encontrarse ahora que estamos buscando mayores energías. Entonces una posibilidad es esa. Otra que también es muy interesante y digamos que tenemos ya muestra experimental de que debemos encontrar algo, es la llamada materia oscura. Resulta que sabemos actualmente que el universo tiene tres tipos de cosas, tres tipos de materiales forman el universo. La materia ordinaria, que son los 100 elementos químicos formados por los quarks y leptones que les enseñé. Otra que es completamente diferente de la anterior y que no sabemos de qué está hecha, se llama materia oscura. Y sabemos nada más que está ahí, pero lo sabemos muy bien, ahorita les digo por qué. Y una tercera se llama energía oscura. Resulta que esos tres componentes ya también tenemos muy bien medido qué porcentaje hace cada una. La gran mayoría del universo está formada por la energía oscura. La segunda en cantidad en el universo es la materia oscura, y los restos, el poquito que queda, es la materia ordinaria. Lo que nos forma, todas las partículas que forman lo que nos rodea, todos los materiales que conocemos, forman el 5% del universo completo. Entonces somos así como ¿cómo se llama? El debris. Como ¿El ladrillo? No, sí, como los restos, como las rebabas del universo. Como que si el universo fuera una enorme cantidad de burbujas con materiales ahí, nosotros seríamos así como las cosas que están en la burbujita nada más. O sea, realmente no formamos la mayoría del universo en términos de masa, de materia y energía. Esa materia oscura ya sabemos que existe, y es posible, y lo más probable por lo que se ha estudiado es que esté formada de partículas distintas de las que vemos aquí. Entonces, una de las metas de la nueva corrida del LHC es buscar las partículas que forman la materia oscura, que nos podría empezar a ayudar a entender los grandes porcentajes del universo de los que hasta ahora no tenemos ninguna, digamos, evidencia experimental. Entonces, esas son algunas de las cosas que podríamos buscar. Otra más sería buscar otro bosón de Higgs, porque la teoría que predice el bosón de Higgs no excluye que haya más de ese tipo de bosón. Entonces podría ser que hubiera más bosones de Higgs. Entonces hay muchas posibilidades que hemos pensado, y también hay la posibilidad de que encontremos cosas que no se nos habían ocurrido, que esa sería de las más interesantes para muchos de nosotros. Les quiero enviar otra pregunta. No es un comentario, se te olvidó una parte muy importante. Ajá. Que es la gravedad, ¿no? Exactamente. No hay exactamente. Teoría cuántica de gravedad para buscar. Sí, sí, sí. No sé si pueda sí, no, comentar al respecto, porque también es muy importante. Sí, muchas gracias. Sí, recuerden que cuando puse la tabla, les dije esto hace todas las cosas que conocemos, bueno, casi todas. Resulta que lo que no está es la gravedad, que es la interacción con la que más tenemos contacto, y sin embargo es la única que no se ha podido describir en el modelo completo. ¿Cómo es eso? Resulta que hay dos teorías muy importantes. Una es la teoría general de la relatividad, que describe la gravedad. Y la otra serie de teorías es la teoría cuántica de campo, que describe todas las demás. Porque todas, conforme ha pasado el tiempo, todas las demás se han podido colocar o se han podido adecuar al formato y al formalismo de la teoría cuántica de campo, y funcionan muy bien. Pero cuando la gente trata de pegar estas dos, la cosa no funciona. Todos los intentos que se han hecho tienen uno u otro problema. Se ha encontrado que cuando se intenta, de pronto todas las cantidades que uno quiere calcular en cuanto a resultados de experimentos salen infinitos, o salen erróneas, hay muchos problemas. Entonces, ese es el gran problema de esta conclusión. Y pues bueno, se está buscando mucho en física teórica tratar de entender cómo se conjugan, cómo se conjuntan. Y pues bueno, hasta la fecha, todo lo que tenemos entendido cubre las demás interacciones fundamentales, pero la gravedad. Entonces, gracias por la pregunta. No sé si hay otra pregunta para eso. Mira, no sé si bueno, la última. Mi pregunta sobre lo que acaba de decir de la materia oscura. O sea, por lo que entiendo, se creería que la materia oscura se podría descubrir a través de la colisión de partículas. Sí. Si existiera, lo que tenemos posible, digamos, alcanzable gracias al LHC o gracias a los aceleradores de partículas, es la posibilidad de que si la materia oscura
interactúa con la materia ordinaria de ciertas formas, sí sería posible que cuando chocan dos partículas se produzca una partícula que produzca materia oscura. Hay varias posibilidades, pero sí, efectivamente, si ponemos suficiente energía y la materia oscura está hecha de partículas que pesen menos que esa energía, es decir, que nos alcanza el dinero para el mesero, si la materia oscura está hecha de partículas para las que esa energía alcanza, entonces se va a producir en el LHC. Y el asunto es tratar de inventarnos, y es básicamente lo que hacemos en el LHC como investigadores, tratar de inventar formas de pescarla, de que si se produce podamos determinar cómo se produjo, cuánto pesa, dónde está y demás. Entonces, esa es la gran apuesta, de hacer estos aceleradores para que si hay partículas nuevas las podamos encontrar. Muchas gracias, agradecemos nuevamente a Luis por su asistencia, por su ayuda en las gestiones de a preguntar y a interactuar con nosotros. Muchas gracias a todos. Vamos a referir primeramente a nuestras autoridades que nos acompañaron. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a los personeros que nos acompañaron y posterior pues también a los alumnos. Muchas gracias por su asistencia. Existe la relación de Yukawa, ¿no? Ya se midió, si no me recuerdo, la interacción, el acoplamiento con otros tipos de top quark, bottom quark y todo eso. Entonces sabemos que es un bosón de Higgs, pero no sabemos que es el bosón de Higgs del modelo estándar, ¿no? Puede ser un bosón de Higgs. Bueno, mira, el asunto es que todos los acoplamientos dan el valor correcto. Tiene spin 0. Las branching ratios, bueno, que son los acoplamientos, están en su lugar. Para todas las partículas la carga es la correcta. Sí podría ser otra cosa, pero hasta allá. Tendría que ser otra cosa muy parecida de todas formas. No, a lo que voy es que como hay otras teorías más allá del modelo estándar que incluyen varios tipos de Higgs. Varios tipos de Higgs. Por ejemplo, hay Higgs, o sea, positivos, negativos, de acuerdo. también neutros, pero bueno, es lo que no yo... la pagues. Perdón. Nada más la cierro. Ok. Gracias. Me fue allá. Gracias. Sí, pero... Sí, no, efectivamente no tenemos una... sí podría ser uno de los otros tipos, bueno, no podría ser uno de los cargados, pero podría ser dos cosas todavía. Una, la versión supersimétrica, se podría ser uno de los Higgs supersimétricos, o una combinación del estado de CP más y CP menos, o de even, de esos otros. Pudiera ser que así como hay una matriz de mixing, quarks y demás, que también tuviera su matriz de mixing y que lo que estamos viendo es una combinación de dos estados de paridad diferente o de CP diferente. Entonces, esa posibilidad sigue abierta. Pero el asunto es que cada vez, como vamos midiendo más y más y más, el espacio que le queda es más chiquito. Ahorita, por ejemplo, con la medición reciente de los acoplamientos, la mu, no sé qué tan consolidada es con la modulación. Las mu son básicamente 1. O sea, ya está cada vez más cerca de lo que dice la teoría para los Higgs. Por otro lado, los acoplamientos relacionados con diagramas de loop son más difíciles de medir que esos diagramas para determinar. Esos diagramas tienen la ventaja de que si hay física nueva,
ahí se ve muy claramente. Pero como son una fracción pequeña de la cross-sección total, esos diagramas de loop solo se van a poder medir bien cuando tengamos mucha más luminosidad. Entonces, tal vez ni siquiera para la corrida 2, sino para la corrida 3. High luminosity. High luminosity. Entonces, eso tenemos que esperar a que la incertidumbre en los branching ratios sea cerca de 1%. Entonces, eso